Caso más claro, el día de ayer, el presidente del Senado, no estamos hablando de cualquier funcionario o ciudadano en la materia, el presidente del Senado ayer al acudir ante el INE a entregar las listas de las candidaturas que estarán en las boletas el próximo 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte, dijo que lo que resolviera hoy el máximo tribunal del país sería intrascendente. O sea, eso dijo, textualmente eso dijo, o sea, desconoce. Excuses porque tienes interés en el tema, porque eres... Sí, que no participen, porque literalmente son juez y parte. Ellos han asumido una campaña en contra de que se elijan a las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. 1 de junio. Vamos a hacer historia. El pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados. Hola amigos, un gusto saludarlos hoy domingo 16 de febrero del 2025. Pues sí, resulta que ya vio la controversia que hubo entre los jueces del Poder Judicial contra los jueces del Tribunal Electoral referente a las atribuciones que le corresponde a cada uno de estos poderes, ¿no? Miren, vamos a hablar sobre este punto donde pues Guadalupe Acosta, como ahora tiene su movimiento de Somos MX o Somos México, manda a Edmundo Jacob a hacer una declaración. Vamos a ir por partes, pero lo primero que quiero señalar es que ante la improcedencia de invalidar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros el próximo mes de junio del 2025, pues ante ese resolutivo, pues causa molestia, ardor a los opositores. ¿Quién es Guadalupe Acosta? Ustedes lo conocen, un eterno dinosaurio del PRD, y que manda a Edmundo Jacob. Edmundo Jacob, conocemos a Edmundo Jacob, quien es uno de los funcionarios que por más tiempo permaneció en la cúpula del delito electoral y donde llegó en el 2008. Pues este personaje sale a reclamar, a decir que esta improcedencia que le da la razón la Corte al Tribunal Electoral, pues ¿dónde queda lo que corresponde a lo que es una reforma, un derecho constitucional de los mexicanos? Pero vamos por partes, continuamos. Escuchemos lo que dice Edmundo Jacob, pero también vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña y también a nuestra presidenta, donde da los argumentos muy explícitos para que vean hasta dónde es el cinismo y la mentira de estos que polarizan la política en cuanto a los procesos, en cuanto a los proyectos, en cuanto a las reformas que la Cuarta Transformación está llevando a cabo mediante al mando de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Veamos a Edmundo Jacob y también veamos al periodista tan chayotero, tan descarado que no disimula. Lo vemos y lo comentamos. Bueno, ¿y eso del Estado de Derecho qué es? ¿Cómo se come? ¿En qué términos se procesa? Y tiene que ver con la certeza que la ciudadanía tiene frente a la ley. Es decir, lo que llaman los abogados la predictibilidad del derecho. Es decir, si un juez ante un caso aplicó un criterio y aplicó la norma de determinada manera, uno esperaría que en un caso similar siga la misma ruta. Y entonces uno puede predecir más o menos el resultado de una sentencia en un juez. Pero aún más, si uno no está de acuerdo con la sentencia, hay una institucionalidad, es decir, uno puede acudir a otra instancia del Poder Judicial para controvertir la decisión del juez y en una cadena poder llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía, a pesar de las múltiples reformas en la materia constitucional, sigue siendo reconocida por la Constitución actual como la máxima autoridad de interpretación en la materia. Esto es el Estado de Derecho, es decir, la certeza frente a la ley, el trato igual de cualquier ciudadano frente al derecho, que se había venido construyendo en este país para pasar de la arbitrariedad, del capricho en la aplicación de la ley o en función del sujeto que acudía a ella para construir una institucionalidad imperfecta, que necesitaba muchas mejoras, pero que íbamos caminando en esa dirección y ahora regresamos y tú bien pintas, la realidad nos pinta el caso más claro. El día de ayer, el presidente del Senado, no estamos hablando de cualquier funcionario o ciudadano en la materia. El presidente del Senado ayer al acudir ante el INE a entregar las listas de las candidaturas que estarán en las boletas el próximo 1 de junio para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte, dijo que lo que resolviera hoy el máximo tribunal del país sería intrascendente. O sea,
Eso dijo, textualmente eso dijo, o sea, desconoce a uno de los tres poderes del Estado mexicano y lo tacha de intrascendente. Esto, que parecería una anécdota extraída de la fantasía de una novela, es un hecho que la realidad... Tirano Banderas, por ejemplo. Efectivamente. Y además ahora en la materia tan delicada que tiene que ver con una de las elecciones de los tres poderes de la Unión. Y con este caso, es decir, ¿a quién le vamos a hacer caso? Hay jueces que emitieron suspensión, es decir, que le pidieron a la autoridad electoral que detuviera el proceso. La resolución del día de hoy de la Corte dice, jueces revisen sus suspensiones, habría que esperar en la materia y habría que ver que algunas de ellas no solamente se emitieron en materia electoral, que a lo mejor para ese propósito los jueces no tienen facultades, pero también emitieron por motivos laborales, de defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial o los fideicomisos famosos, en fin, hay diferentes materias. Pero por otro lado, la Corte le dice al Tribunal Electoral, que fue el sustento del Senado para dar el paso que dio ayer ante el INE, tú no tienes facultades para emitir opiniones sobre suspensiones de otras autoridades judiciales, sí en materia electoral, pero no en este caso. ¿Qué va a suceder después de todo eso? Yo creo que lo más triste de esta historia es que estamos degradando el Estado de Derecho. Es decir, vamos a caer en la resolución más sencilla de que cada quien va a juzgar las cosas y va a hacerle acatar la resolución del juzgado que le convenga, aunque haya otro que emita una opinión distinta. Y entonces vamos a volver... ¿Quién va a gobernar este país entonces, Edmundo? Efectivamente. Ya que Slim diga, yo hago lo que me dé la gana y la CFE lo que quiera, y pues tú y yo a ver, ¿no? Y a pagar impuestos, pues sí. Claro. Va a pagar impuestos, eso sí, pero por un capricho de una reforma política para copar al Poder Judicial y concentrar otra vez en el Ejecutivo, el efecto secundario, permítanme decirlo a mí así de esa manera, aunque desde mi punto de vista es el primario, es que estamos perdiendo el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes y a la Constitución, y volvemos a la ley más fuerte o acudir a instancias informales de mediación de conflictos. Entonces, cuando tengamos un conflicto entre particulares, en lugar de acudir a los juzgados o a la institucionalidad del Poder Judicial, pues vamos a acudir tal vez al más sabio del pueblo, que tenga más experiencia, o al cura de la iglesia, o en fin, a otras instancias informales para que resuelvan nuestros conflictos. Al líder del partidazo, sí. Estamos retrocediendo y el deterioro de todo esto lo encabeza el propio presidente del Senado y respaldado por la presidenta de la República, que también enfadada dijo, ya dejemos ese tema, tendremos la elección inédita en el mundo, el 1 de junio, y daremos muestras al mundo de que sí se puede hacer. Yo creo que vamos a dar muestras al mundo de que estamos deteriorando la institucionalidad judicial. Reforma judicial. Algunos se han asumido abiertamente como activistas en contra de las modificaciones que hicimos a la Constitución para elegir a las personas juzgadoras. Se ha pedido que Lainez, la propia presidenta Norma Piña, Pardo y Gutiérrez se recusen. ¿Qué es que se excusen? Sería el término que para nosotros sería el entendible, no ese término legal de recusación, que es que te excuses porque tienes interés en el tema, porque eres... parte del proceso. Sí, que no participen, porque literalmente son juez y parte. Ellos han asumido una campaña en contra de que se elijan a las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. Lamento que los ministros Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, impulsen posiciones políticas en contra de la reforma al Poder Judicial. Agregó que ya tienen las 3 listas de los candidatos a juzgadores por parte de los 3 poderes. Ya tenemos todo, tenemos los 3 listados. El viernes a la medianoche, poco antes, 11:31 de la noche, recibimos de parte del Ejecutivo. La del Legislativo, ustedes vieron la entrega el propio viernes, y la del Judicial nosotros la tenemos desde un principio, pues nosotros llevamos a cabo el proceso final, entonces estamos en condiciones para entregarla mañana mismo. Este martes se reunirá con la consejera presidenta del Instituto... La reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Entonces es muy interesante. Es decir, ya, la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos no son procedentes, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque les da creo que 24 horas o 48, no sé. Pero en esencia, ya, 1 de junio, vamos a hacer historia. El pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo vamos a elegir
a jueces, magistrados, ministros. Estado de Derecho, dice Edmundo Jacob. Estado de Derecho. ¿Conoce eso Edmundo Jacob? Claro que lo conoce. Nada más que ese famoso Estado de Derecho, cuando ellos estaban al frente del distrito electoral, cuando ellos estaban al frente, el Estado de Derecho era para los prianistas. Y para los mexicanos eran nada más para unos cuantos. Entonces la cúpula de los de la élite, para eso eran los Estados de Derecho. Ahora, como hay pues un proceso de de elecciones de jueces, magistrados y ministros de una manera transparente, no debajo de los escritorios, no en lo oscurito, pues se plantea que este proceso sea pues transparente, valga la redundancia, para garantizar el cumplimiento de esta nueva reforma judicial, que les guste o no les guste, seguirán ardidos, porque esto apenas comienza. En junio, como dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estaremos eligiendo a nuestros próximos funcionarios del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial no la para nadie y no es hacer a un lado los derechos, sencillamente es direccionar lo que es competencia de lo que es el Poder Judicial y de lo que es el Tribunal Electoral. Claramente no hay que meterse de hacer patadas de un bando ni el otro. No es medir fuerzas, sino solamente dejar claro cuáles son las facultades y atribuciones de cada instituto. Así que amigos y amigas, ahí está la información. Vean nada más a Edmundo Jacob, lo manda. Dicen que Guadalupe Acosta, que dice que ahora va a tumbar a Morena. Que se siente un buen rato porque se va a cansar. Amigos, amigas, yo soy Francis, gracias por su poderoso like, por compartir la información y por suscribirse apoyando al canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito, nos vemos pronto. Dios